por ejemplo. Víctor Aramburu, que ha estado pacientemente esperando para entrar a hablar sin censura y dejar la víbora chillando. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Gusto de saludarte siempre. Muy buenos días, Vicente. No te Pues aquí con el calor. escucho, ¿No me carnalito, escuchas? doctor. A ver, ¿qué A lo pasa? mejor soy yo, pero Déjame ver. ¿Nada? ¿seré yo, Ceci? ¿O no escuchamos el... A ver, salgo y vuelvo a entrar. Ah, sí se escucha, me dicen, soy yo, hermanito. Ah, ok. Déjame, voy y regreso en 2 segundos porque normalmente pasa en ocasiones con el sistema. Déjame salirme y entrar rapidísimo, mi querido Víctor. Va. Ahí está, como decimos en el barrio. Mi querido Víctor Aramburu, ¿cómo estás? Bien, querido Vicente, pues aquí con el calor de la ciudad, que sí está pesadito, ¿no? Yo no te voy a decir dónde estoy porque luego empiezas con las envidias. Con las envidias, ¿no? Bueno, pues digo, al menos que haya ahí agüita, ¿no? Porque aquí sí, nomás puro cemento. Agüita, piña colada. Bueno, después te cuento, No, mi querido, excelente. mi querido. Oye, pues ya tenía rato Citlali que no venía sin censura y qué bueno que regresa para hablar de estos temas que nos tienen que ocupar a todos en un momento delicadísimo, mi querido Víctor, delicadísimo, ¿no? Sí, de hecho, estuve escuchando la entrevista y pues qué bueno, le planteaste varias cosas que sí, creo que bueno, pues están ahí en general en el pensamiento de muchos de los militantes y de los electores de Morena, ¿no? Bueno, pues el tema de las alianzas, ¿no? Que ahí lo comentó Citlali, o sea, yo había venido preguntando, bueno, pues para qué mantener la alianza, ¿no? O sea, porque vamos, la parte del plan B, si bien sí se aprobó perdón, del plan C, si bien sí se aprobó la parte fundamental, que era la renovación del Poder Judicial, pues quedó pendiente y además era más que evidente y obvio que no lo iban a aprobar porque va en contra de los intereses tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo, ¿no? De las cúpulas, que han sido las que han gobernado a esos partidos prácticamente desde su creación. Pues que se eliminaran o que se modificaran más bien los mecanismos de elección de los plurinominales y pues, bueno, pues vimos que eso no lo aprobaron, ¿no? Tanto ni el Partido Verde ni el Partido del Trabajo. Entonces la pregunta, que era parte del plan C, ¿no? La reforma electoral. Entonces, la pregunta es, ¿para qué esa alianza, ¿no? ¿Para qué mantener esa alianza? Y pues Itlay ya lo dijo, ¿no? Que es básicamente pues para que no se vayan con la derecha, ¿no? O sea, que no se vayan en 2027 a Y no es votar. poca cosa, no es poca cosa, ¿eh? Ojo con eso, porque se necesita ahorita cerrar filas y ahí sí que necesitas, pues necesitas las resorteras que se puedan, no sé, esa es mi opinión, Víctor, a lo mejor tú difieres en eso. Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, o sea, porque sí, efectivamente se corre el riesgo de que estos partidos, porque vamos, sobre todo el Partido Verde, ¿no? Del Partido del Trabajo sí se me haría difícil verlos aliados con el PAN. Digo, ya sería el colmo de la incongruencia, pero el Partido Verde como que le tiene menos asco, ¿no? A ese tipo de alianzas, porque ya incluso ya las ha hecho en el pasado, sobre todo con el gobierno de Peña Nieto. Entonces, de que son capaces y son capaces de hacerlo. Sin embargo, pues el problema es que eso abre a un mecanismo de extorsión perpetua, ¿no? O sea, si no me das lo que yo quiero, ¿no? Si no me, y además que cada vez están subiendo más la puja, ¿no? En términos de candidaturas, incluso ya de entidades federativas ya están pidiendo, ¿no? Más de lo que honestamente no ganarían, ¿no? Si uno ve las encuestas, en general sacan a eso a duras penas el porcentaje mínimo para mantener el registro, ¿no? Que es el 3%, pero en realidad nos vemos sobre representados, ¿no? Sustancialmente en las cámaras, en general en las legislaturas estatales, e incluso ya en los gobiernos de las entidades federativas. Entonces cada vez van a ir subiendo más la puja y pues el poder de decisión y la cantidad de gobiernos que van a tener, pues cada vez va a ser mayor. Y en ese sentido, pues las prioridades de estos partidos, si bien en algunos casos empatan, ¿no? Con los de la Cuarta Transformación y con los de Morena, pues no necesariamente siempre son las mismas. Entonces ahí pues la pregunta que hay que hacer es, ok, entiendo que está ese riesgo y esa amenaza, ¿no? Como tal, de irse con la derecha, pero pues hasta qué punto en realidad son leales, ¿no? Como tal, al gobierno y no nada más a la Cuarta Transformación y no nada más están extorsionando. Esa fue, creo que una pregunta fundamental que le hiciste, Vicente, y creo que sí era muy necesaria. También la cuestión del nepotismo, ¿no? Que lo hemos visto no solamente en estos partidos, vamos, para nadie es secreto también, pues que son cuotas, ¿no? En el Partido Verde principalmente, muchas veces familiares,
Pero eso también sucede en Morena. Lo hemos visto con el caso pues, de la familia Monreal, que es bastante extensa. Lo hemos visto también con algunos otros gobiernos, incluso pues, el de San Luis Potosí, ¿no? Que está más en manos del Partido Verde, ¿no? que en Morena. Y vamos que muchas veces, pues esta legislación que se hizo, que es a partir del 2030, ¿no? Que entra en vigor, pues básicamente no la quieren respetar, ¿no? Y dejar a gente de los suyos. Y yo incluso lo extendería más allá. No solamente es en la cuestión de las candidaturas, no solamente es en la cuestión de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, es también en los gobiernos, o sea, en las administraciones públicas donde vemos esta cuestión del nepotismo, ¿no? Que muchas veces vemos parejas, familiares, hijos, pues que tienen cargos importantes en las administraciones públicas, que uno puede decir, bueno, ok, a lo mejor son buenos funcionarios, ¿no? Sin embargo, en términos equitativos, en comparación con una persona con las capacidades más o menos similares, pues se ve que claramente tienen alguna ventaja por ahí, ¿no? Entonces, yo extendería ese cuestionamiento no solamente, y esa exigencia, diría yo, ya por parte tanto de los ciudadanos como de la militancia y de los electores, que no nada más se quede en la cuestión de las candidaturas, sino también de las administraciones públicas. Y el Oye, tercer, Vic, sí, sí, vamos al tercer punto. que también, pues justamente la cuestión de los espacios, ¿no? Que mencionabas, los espacios mediáticos, que ahí sí creo, si bien ha habido una reducción sustancial, ¿no? En el gasto en publicidad oficial, y eso es de agradecerse, ¿no? Que ya Televisa y TV Azteca, pues no reciban las millonadas, ¿no? Que recibían en tiempos de Enrique Peña Nieto en particular, por ahí lo comentamos en alguna ocasión por acá, que se ha reducido y quizá eso hace que estén pues enojados. Lo que yo también veo, pues es que no ha habido un cambio, o sea, sigue habiendo consentidos, ¿no? En ese sentido, tú lo mencionabas, que muchas veces las exclusivas se las siguen dando, las vocerías se las siguen dando, pues a medios que, pues en el mejor de los casos, digamos, si bien no son afines a la cuarta transformación, pues muchas veces hasta están coordinados con la oposición, ¿no? No estés hablando de Radio Fórmula aquí en Sin De Censura, Radio Fórmula, de Televisa, o sea, Televisa va a ser siendo Televisa siempre, hasta en TV Azteca, ya he visto por ahí también gente que privilegia también a TV Azteca, y si dices, híjole, pues de qué se trata, ¿no? Y ya ni hablar de los medios públicos, que también lo hemos comentado, ¿no? Ahí con personas pues bastante cuestionables, ¿no? En ese sentido, y sí creo que hay que redoblar, y particularmente yo creo que en espacios como que muchas veces tienen mucho más alcance, lo ve gente mucho más obradorista, ¿no? Que Radio Fórmula, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde yo creo que hay que afianzar a la militancia, ¿no? No en estos otros espacios donde pues básicamente lo que hacen pues es reafirmar las convicciones de gente que de por sí pues no está en contra de la cuarta transformación, por decir en el menor de los casos, sino es que básicamente la detestan, ¿no? Oye, pues vamos a entrarle al tema. ¿Cómo ves lo de Rocha Moya? Pues mira, ahí también engarzando con la entrevista que le hiciste a Citlali, yo no voy a defender, no voy a meter las manos al fuego ni nada, creo que la respuesta de la presidenta pues va en el sentido de lo que todos esperábamos, ¿no? De hacer valer la soberanía de México. Por ahí yo mencionaba que pues es el momento, ¿no? De que México demuestre que en México se puede impartir justicia de manera soberana. Quizá alguna de las trabas que veamos en la administración del presidente López Obrador era en primer lugar pues el Poder Judicial, ¿no? Que estaba capturado pues por gente que pues era afín, ¿no? Tanto a la oligarquía como incluso a grupos del crimen organizado, ¿no? Nada más hay que recordar que el mismo día que declaran culpable a Genaro García Luna en Nueva York, pues aquí le liberan las cuentas, ¿no? O sea, como una mentada de madre, básicamente, ¿no? hacia el pueblo de México. Lo vimos una y otra vez, ¿no? Al Poder Judicial fallando a favor, ¿no? De los intereses de la oligarquía, y pues por eso tuvo que hacer el plan C, básicamente, porque por las buenas no quisieron, se hicieron modificaciones a leyes secundarias, la propia Corte las echó para atrás, ¿no? O algunos magistrados y jueces con argumentos pueriles, y pues por eso tuvo que recurrir al plan C y limpiar al Poder Judicial. Bueno, empezar el proceso de limpia porque no se ha limpiado del todo, pero al menos digamos que de la parte más arriba, ¿no? De los ministros, pues sí hubo un cambio, una renovación total. Entonces, en ese sentido, digamos que pues en buena medida ese obstáculo que existía, ¿no?
en la administración anterior para la impartición y procuración de justicia, pues ya superó. Lo mismo también con el fiscal Gertz Manero, ¿no? Que en su momento, pues Morena no tenía la mayoría calificada y pues tuvo que recurrir a que otros partidos, principalmente Movimiento Ciudadano y el PRI, pues aprobaran, ¿no? A Gertz Manero como fiscal. Y en ese sentido, bueno, pues Gertz Manero, pues quizá no sé si necesariamente respondía a los intereses del PRI o de Movimiento Ciudadano, pero al menos pues sí hubo un impasse, ¿no? Ahí para la Procuración de Justicia. Llega Ernestina Godoy, ¿no? Ahora sí, con esta mayoría ultra calificada, ¿no? Más allá de 2/3 partes, y bueno, pues evidentemente con todo el respaldo del movimiento. Y bueno, pues ahora sí, digamos que esos obstáculos que existían en el pasado para la procuración e impartición de justicia en México, pues ya no están, ¿no? Entonces creo que en el caso de Rocha Moya, pues sí debe investigarse, ¿no? Y creo que la respuesta de la presidenta fue contundente y muy precisa. Sin embargo, yo también diría, bueno, que ese pacto, no sé si pacto de impunidad, pero al menos estos obstáculos que existían para no poder enjuiciar a personajes del pasado y diría yo ya del presente, ¿no? Como es el caso de Maru Campos, pues ya no están tampoco. Oye, Entonces, Víctor, sí, fíjate que en ese sentido la gente también ha criticado como tibieza sí, el hecho de que no veamos caer a los peces gordos del pasado. Dijo, total. dejémonos de mamadas, dejémonos de chingaderas. Están viendo que precisamente son estos que se dejó, iba a decir, no, sí lo voy a decir, dejamos, porque pues yo también me siento indignado por esto, dejamos andar por la vida como si nada. Peña Felipe Nieto en Calderón en España, Madrid, ¿no? Pues Felipe Calderón, imagínate. Salinas, todos. Y luego dices, güey, y te están queriendo clavar por acá con el tema, por ejemplo, de Rochamoya y generarla, construir para que se roban elecciones. ¿Qué es lo que están esperando? Que venga el ejército de Estados Unidos no sé, pero eso también te lo quería decir, ¿no? O sea, ya. O sea, sí. Ah, bueno, Rochamoya, sí, que lo investiguen por debajo de la cola, ¿no? Está bien. ¿Y en qué momento se va a abrir una investigación chingona, machuchona, contra Felipe Calderón, que sigue diciendo que nunca vio a Genaro García, nunca supo de Genaro García Luna? Si sabemos que el pinche sexenio de Enrique Peña Nieto fue de los más corruptos, ¿qué estamos esperando? Perdón, mi querido Víctor, pero me apasioné. No, totalmente. Y es que además, o sea, podemos llegar a una gran paradoja, que por las razones equivocadas ahora va a resultar que Enrique Peña Nieto destituyó a más corruptos, digo, porque ya tenía el agua hasta el cuello, ¿no? Y metió a más gobernadores a la cárcel que lo que ha sucedido en estos últimos 7 años. O sea, eso se encabronaría. Y creo yo que un proceso de transformación, en general, cuando lo hemos visto en otros países, pues es que expresidentes mínimo acaben en la cárcel, ¿no? O sea, fue el caso, por ejemplo, de Argentina con Videla, ¿no? Y con todos los dictadores de la Junta, ¿no? De los años 70 e inicios de los años 80. Fue el caso, por ejemplo, de Perú, que bueno, pues ahí honestamente también creo que exageran, pero prácticamente todos los expresidentes han pisado la cárcel. Lo hemos visto también en Brasil con Bolsonaro. Y aquí uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, incluso hasta en Chile, ¿no? De una manera muy timorata, pero hasta en Chile, pues también a los personajes del pasado se les hizo juicio, ¿no? Evidentemente no llegó a Pinochet, pero a algunos otros militares de alto rango, pues sí se les hizo juicio. Y aquí nada más, ¿no? Entonces, sí dice uno, bueno, pues parte de un proceso de transformación, pues es también hacer ajustes con el pasado, ¿no? Y eso no ha sucedido. Y qué mejor, además, oportunidad que ahorita justamente que tienen esa mayoría calificada, ultra calificada, justamente para hacer un juicio de procedencia, por ejemplo, a Maru Campos, ¿no? Como en su momento se lo Pero hicieron ni Alito, ni y a Alito, Vandalito, Víctor. que se tiene una cola, bueno, y kilométrica que le pisen de aquí a Campeche, ¿no? O sea, es que ese es el tipo de cuestiones, porque también vemos a Citlali que nos dice, bueno, es que hay que mantener la alianza. Bueno, pues si vamos a mantener la alianza, pues es para que tengan esa mayoría calificada, ultra calificada. Pero ¿dónde están los resultados? Ok, sí, se limpió al Poder Judicial, pero la limpia del Poder Judicial era precisamente para acabar con la impunidad. Y eso no ha sucedido. Y no vemos que tenga la intención tampoco de hacerlo. Luego vemos a Monreal por ahí decir, uy, no, va a estar difícil, ¿no? Que abrir el juicio de procedencia en contra de Maru Campos. Y dices, bueno, pues y luego me vienen a pedir otra vez el voto y aguantar y tragar sapos,
¿no? Para la elección de 2027 y ni se diga la de 2030, ¿no? De la mayor ultracalificada, pues nada más para que los partidos aliados no se vayan con la derecha, pero luego, bueno, ¿y la impunidad cuándo? O sea, si ese es uno de los principales reclamos, yo creo que uno de los principales reclamos, el principal reclamo de la administración del presidente López Obrador, pues era reducir la pobreza. Finalmente eso se logró. De hecho, bueno, todavía falta, pero digamos que ese camino ya se sabe cuál es la ruta a seguir. Sin embargo, creo que de esta administración, ¿no? Y que giró todo el tema de la elección de 2024 respecto al plan C, es acabar con la impunidad, con el nepotismo, con la corrupción. No, y si bien no acabar, al menos reducirla, ¿no? Y sí creo que hubo una reducción sustancial en el periodo anterior, ¿no? De 2018 a 2024. Sin embargo, creo que la ciudadanía espera mucho más, ¿no? Porque todos esos personajes que tú mencionas del pasado, ahí siguen, y con bastante poder, o embarrándonos el dinero en la cara, ¿no? De lo que se gastan en España, ¿no? O lo sueltan, que ahí sí, hay que decirlo, bueno, fue por contubernio con el Poder Judicial, como el caso de Rosario Robles, ¿no? De Emilio Lozoya, del propio Salinas Pliego, que hace rato lo decía. O sea, también hay un trato diferenciado a la gente que tiene dinero, ¿no? Respecto digamos que a la gente que no tiene dinero, ¿no? O sea, la delincuencia de cuello blanco respecto a la delincuencia de cuello azul. No hagas algo, ¿no? O sea, que esté tipificado penalmente, ¿no? Que atente contra las clases altas, porque inmediatamente pisas la cárcel. Y sin embargo, este tipo de personajes, pues ahí andan, ¿no? Con sus fortunas, viviendo en el extranjero, y pues uno esperaría que un gobierno nacional popular, pues, también atendiera ese tipo de injusticias, ¿no? Que al final también es una cuestión de clase. Y si no se castiga, si no se llegara a castigar a Maru Campos, también va a haber un No, encabronamiento. totalmente, porque entonces van a sentir envalentonados, o sea, la CIA, todos estos agentes van a decir, pues ya viste, no pasa nada, entonces vámonos ahora con el gobierno que te gusta, el de Jalisco. Y al interior también del movimiento, me refiero, Víctor. Por supuesto, ¿no? Quieren Entonces, ya, o sea, si es corrupta o si es traidora a la patria, si sabes, si hay certeza, o chingatelo, o chingatela. sí, y ponles un estate quieto a aquellos que además así, o sea, es la única forma normalmente en la que los gringos entienden. Ahí está el ejemplo de Brasil, ¿no? O sea, como en su momento le pusieron una restricción, ¿no? A Twitter, a X, y bueno, pues por ahí salió Trump, ¿no? En su momento a hacer incluso amenazas, camino hacia adelante. Lo mismo también con el caso de Bolsonaro, que decían, bueno, que les iban a imponer aranceles, ¿no? Si enjuiciaban a Bolsonaro. Y además, ¿cuál fue la gran paradoja? Que resulta que eso fortaleció a Lula en términos de su aprobación. O sea, la gente no es tonta. Yo creo que eso también, a ver, quieren realmente ganar una mayoría calificada y que la gente esté convencida y vaya a votar, impartan justicia. Porque ahora sí ya no hay pretextos, ya no hay obstáculos, que a lo mejor en la administración anterior, que además éramos conscientes que existían, ¿no? O sea, ya que la gente de repente se supiera los nombres de los ministros, ¿no? De sus jueces. Digo, que es un proceso evidentemente pedagógico y toma tiempo, ¿no? Saber quién es tu juez y de las diferentes ramas del derecho y las diferentes especializaciones. Pero poco a poco ahí va. O sea, la gente va politizando y va sabiendo quiénes son y los tiene en la mira y sabe cuál ha sido su comportamiento. Pues ahora yo diría, a ver, ¿quieres realmente que te reditúe electoralmente y mantener esta mayoría? Pues falta ese otro eslabón, que es impartir justicia. Qué bueno que ya se hizo justicia salarial, qué bueno que ya se han creado programas universales para poblaciones vulnerables, ¿no? Como personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, pero lo que falta, creo yo, y es el gran pendiente, y es bastante redituable electoralmente, pues es la administración de justicia por una parte, y también pues hacer valer la soberanía, y eso lo hemos visto que ha sido exitoso en Brasil, ¿no? Le fortaleció sustancialmente a Lula. Así es, para cerrar, mi querido Víctor, tu reflexión, tu comentario sobre el Consejo Nacional de Morena, la nueva dirigencia, precisamente de lo que estaba hablando con Citlali, porque de esto también tendrá mucho que opinar la gente, ¿no? Yo veo a la gente muy, muy activa, sobre todo en redes sociales. Creo que cada vez le pierden más el miedo a la denuncia. Y bueno, mucho de lo que se define el domingo es de lo que nos tendrá ocupados de aquí hasta, se me hace que hasta el 2030, mi querido Víctor Aramburu. Sí, pues ojalá todos estos temas que se han mencionado, yo creo que estarán presentes, ¿no? Evidentemente, pues es algo que, como tú mencionas, está en el aire y que todos comentamos, ¿no? La cuestión está del nepotismo, de la impartición de justicia, de cómo se asignan las candidaturas,
que insisto, o sea, no nada más es la cuestión en las candidaturas, sino también en las administraciones públicas, ¿no? Que están a cargo de Morena. Yo creo que es algo que también se debe decir por ahí. Y bueno, los fines de mantener la alianza. Digo, sí, no, a mí honestamente no se me hace una explicación, digamos que es parcial, ¿no? El que te digan, bueno, que es para que no se vayan con la derecha. Es bueno, porque pues esto es una extorsión, básicamente, ¿no? O sea, si no me das lo que quiero, entonces me voy a votar con el PRI. Y bueno, pues entonces en realidad mejor di que estás aquí básicamente por tus intereses, lo cual pues creo que lo sabemos y no necesariamente por convicción. Y bueno, creo que sí, creo que va a haber un cambio de enfoque, que bueno, ¿no? En ese sentido, por eso se están haciendo estos cambios, porque pues creo que varios de los dirigentes de Morena pues están conscientes, ¿no? Que entre la población pues está este ánimo de cambio, ¿no? De profundización del segundo piso de la cuarta transformación y pues que lo que queremos ver es que pues hay un procesos, ¿no? Transparentes de cómo se asignan las candidaturas, de que en aquellos lugares, por ejemplo, como en el caso de la Ciudad de México, que ya ha tenido, si bien hubo un retroceso, ¿no? Por ahí con Mancera, pero que de alguna manera tiene una trayectoria de casi 30 años de gobiernos de izquierda, pues lo que uno esperaría pues es que haya congruencia y que la gente que obtenga candidaturas pues sea gente que venga que haya estado en el movimiento pues ya durante un periodo y de probada lealtad, y no que de repente llegue ahí por ahí algún panista revista o un Rubalcaba y de repente, y además con toda su gente, y pues los premien con estos puestos, y además, digamos que está la gran paradoja, porque uno ve el funcionamiento del metro y dices, honestamente creo que está peor que nunca, en ese sentido, ¿no? Pues bueno, la gente eso cobra factura. Y no estoy diciendo que vayan a votar por el PRI o por el PAN o por movimiento mercenario, sino que simplemente la gente se desanima y no vota, ¿no? Y ahí es cuando aprovecha la derecha para crecer. Entonces creo que este tipo de discusiones pues sí deben tenerse en el Consejo Nacional de Morena de este domingo. Y bueno, pues sabemos que va a haber una renovación, probablemente llegue Ariana Montiel, quien tiene pues bastante trabajo territorial, y creo que es algo que se tiene que recuperar, ¿no? La cercanía con las bases. Y bueno, pues sí, evidentemente hay que estar atentos y ya lo comentaremos a ver las resoluciones pues la semana que entra, querido Vicente. Claro que sí, mi querido Víctor. ¿Por qué no cerramos invitando siempre que amor con amor se pague, agradeciendo que vengas con la audiencia y recordándole a esa audiencia tus redes sociales, tus trincheras? Ahí están dando la batalla, mis queridos amigos como Víctor Aramburu en sus espacios. Hay que respaldarlos, hay que apoyarlos como apoyan Sin Censura, mi querido Víctor. Pues muchísimas gracias, querido Vicente. Un saludo a la familia Sin Censura. Bueno, pues ahorita nos vemos a las 12 con el querido Toño Ruiz. Aquí le seguimos. A mí me encuentran en X en Twitter, en la @baramburucano. Me encuentran los lunes con Manu y el Cubano desde el norte a partir de las 8 de la noche. Después, posteriormente, en Estudio 04 con el querido Quique y con Percy. Y los miércoles en el de Braille, con mi querido Jonathan Pérez, de 9 a 10 de la noche. Y bueno, pues muchísimas gracias, Vicente, y feliz puente, Día del Trabajo. Venga, un abrazote, mi querido Víctor. Échale ganas.